El sol caía sobre Santa Rosalia como una maldición antigua, un ojo despiadado mirando un pueblo que ya había perdido toda compasión. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El polvo se arremolinaba perezoso por la plaza, removido por botas inquietas y rumores venenosos. En algún rincón ladraba un perro, flaco y desesperado. Y allí, en medio de ese calor que quemaba hasta el alma, atada a un poste de carreta con una cuerda áspera de cáñamo, estaba Lyra Thornwind. Su vestido, que alguna vez fue tan blanco como los almendros en primavera, ahora era un trapo lleno de barro y sangre. Su cabello oscuro se le pegaba a la cara, enredado como cintas rotas. El moretón en su mejilla brillaba bajo la luz como una marca ardiente, hinchado y violeta. A unos pasos, en la escalinata del juzgado, se plantaba el alcalde, Silas Kane. Vestía un abrigo negro y hablaba con una voz que retumbaba sobre la plaza. En una mano sostenía un papel, su confesión. En la otra, un reloj plateado que destellaba cada vez que movía la mano hacia la multitud. «Vecinos», proclamó, «la justicia ha sido servida. Esta mujer asesinó a su esposo, Hank Vega, envenenándolo como a un animal. Hoy pagará por ese pecado». La gente respondió con burlas, las mujeres escupieron. Un hombre lanzó un huevo que estalló contra la rueda de la carreta, resbalando como una lágrima lenta. «¡Bruja!», gritó uno. «¡Víbora!», añadió otro. Lyra se estremeció una sola vez, pero no inclinó la cabeza. Su voz se abrió paso entre el calor. «Yo no lo maté», dijo. «Ustedes me conocen». Pero la risa del pueblo regresó como un látigo cruel. Kane sonrió como un predicador hablando del infierno. «Los culpables siempre lloran inocencia», respondió. «Pero la ley debe cumplirse». Elevó el papel. «Este documento me concede el derecho de vender los bienes de una asesina convicta. Y como esta mujer no posee nada, salvo a sí misma», pausó para saborear el efecto, «queda puesta en venta para cualquier hombre con el dinero suficiente para comprar sus servicios». Un murmullo recorrió la plaza. Algunos hombres rieron. Lyra tiró con fuerza de las cuerdas hasta abrirse la piel de las muñecas. «Por favor», suplicó, ronca. «Soy inocente. Él mató a mi marido. Él lo hizo». Miró directamente a Kane. La sonrisa del alcalde no tembló ni un instante. «Eso es difamación, querida. Y aprenderás que una lengua puede domarse igual que un caballo con el freno». La risa del público estalló otra vez, y entonces se escuchó un sonido que cortó el aire. Cascos acercándose, firmes, sin prisa. Las cabezas giraron. Un jinete abrió paso entre la gente, levantando remolinos de polvo alrededor de su caballo. Era alto, de hombros anchos, llevaba un gabán desgastado por el desierto y un sombrero vencido por los años. Su piel tenía el tinte cobrizo de la sangre apache, y sus ojos, el gris oscuro de las tormentas. Kyle Sunrunner no tenía pensado detenerse en Santa Rosalia. Solo buscaba provisiones y quizá un trago antes de seguir hacia el norte. Pero aquella escena le endureció las riendas. Observó a la mujer, golpeada, temblorosa, altiva aún con cadenas. Algo le apretó el pecho, un viejo recuerdo enterrado. Kane notó su inmovilidad y quiso convertirla en espectáculo. «¿Qué pasa, forastero?», le gritó. «¿Nunca viste justicia de verdad?». La voz de Kyle salió baja, casi un susurro. «Lo que veo no es justicia». Kane arqueó una ceja. «¿Y cómo lo llamarías tú, amigo?». Kyle desmontó. El polvo se levantó alrededor de sus botas. «Parece más bien un circo para cobardes». Un murmullo cruzó la multitud. Mitad burla, mitad advertencia. «Cuidado», dijo Kane. «No suenas como alguien de por aquí». «No lo soy». «Ah, un vagabundo. O quizá uno de esos mestizos de la reserva». Kyle no mordió el anzuelo. Miró otra vez a Lyra. Sus ojos se encontraron. Incredulidad, miedo, y debajo,
una chispa de desafío intentando sobrevivir. Cain volvió a sonreír. Dime, forastero. Pareces muy interesado. ¿Tienes dinero? Te la dejo por un precio justo. $50. La mandíbula de Cale se tensó. ¿Ahora vendes personas, alcalde? Cain soltó una risita. No exageres. Es propiedad del tribunal. Yo solo hago cumplir la ley. La mano de Cale bajó hacia el cuchillo Bowie en su cinturón. El mango, gastado por los años, parecía parte de su piel. Lo desenvainó despacio. La hoja capturó el sol. La gente retrocedió. Entonces quizás, dijo Cale en voz suave, lo que haya que cortar sea esa ley. El color abandonó la cara de Cain. Antes de que alguien reaccionara, Cale subió de un salto al estrado y apoyó el filo contra el chaleco elegante del alcalde, lo justo para abrirle una línea roja. Suéltala. Te estás equivocando, amigo. No sería la primera vez. Silas Cain miró al Red Tanning, pero el hombre se quedó clavado en el sitio, como si la tierra lo hubiese atrapado por los tobillos. La plaza entera se hundió en un silencio espeso, roto solo por el crujido de la cuerda del cadalso que balanceaba sobre sus cabezas. Hasta el viento pareció contener la respiración. Kyle Sunrunner acercó el rostro al del alcalde. Si quieres conservar la lengua, úsala para soltarla. Ahora. Cain tragó saliva, temblando. Su mano vaciló cuando alcanzó la cuerda y la cortó torpemente. Las fibras ásperas se abrieron y cayeron, liberando las muñecas de Lyra Thornwind. Ella tambaleó, apoyándose en el borde de la carreta con los ojos muy abiertos. Kyle bajó el cuchillo. «Súbete al caballo», le dijo. «No puedo». «Puedes, si quieres seguir viva». Ella vaciló solo un latido antes de que él la tomara por la cintura y la alzara sobre la silla. Luego Kyle montó detrás, con una mano en las riendas, y la otra sosteniéndola mientras el alcalde resoplaba, furioso. Silas encontró la voz justo cuando el caballo comenzó a girar hacia el camino abierto. «Te vas a arrepentir. Esa mujer es una asesina». Kyle miró hacia atrás una sola vez. Igual que el hombre de la ley que la vendió. Y entonces, el caballo saltó hacia adelante, sus cascos golpeando chispas contra las piedras mientras atravesaban la puerta del pueblo. Detrás quedaron los gritos, insultos y un disparo perdido que no alcanzó a nadie. Frente a ellos se extendían kilómetros de tierra abierta, mezquite, salvia y un horizonte rojo que parecía arder. Lyra se aferró al pomo de la silla, el viento arrancándole mechones de cabello. «¿Por qué lo hiciste?», gritó sobre el estruendo de los cascos. «Ni siquiera me conoces». Kyle no respondió enseguida. Mantuvo la vista fija en la línea donde el desierto se besaba con el cielo. «No hacía falta conocerte», dijo al fin. «Sé cómo se ve una soga cuando está en el cuello equivocado». Ella lo miró, buscando en su rostro algo más que calma. Allí había un cansancio profundo, casi un fantasma. «No voy a ser tu sirvienta», susurró, temblando. «No me compraste». «Bien», respondió Kyle. «Nunca fue mi intención». El camino se curvó hacia unas lomas bajas. El sol se hundió detrás de ellas, tiñendo el desierto con el color del hierro oxidado. Para cuando las campanas de Santa Rosalia llamaron a misa de la tarde, caballo y jinetes ya no eran más que una estela de polvo perdiéndose en el horizonte. Dos desconocidos unidos por el azar, huyendo de un pueblo que había vendido su alma hacía mucho. Y sobre esa villa moribunda, el sol cruel sangraba en las nubes, dejando una luz que se parecía demasiado al fuego. El desierto devoró el sonido. Solo quedó el ritmo del caballo y el roce del viento contra la tierra reseca. Al caer la tarde, el calor se volvió filoso, casi cruel. El horizonte temblaba como si el mundo entero estuviera derritiéndose. Kyle guió la yegua por un sendero antiguo entre las mesas bajas, vigilando el cielo por si había buitres, y el rastro de polvo que pudiera delatar persecución. Detrás de él,
Lyra se balanceaba en la silla con las manos aferradas al pomo. Sus muñecas ardían donde la cuerda la había quemado. Cada paso del caballo empujaba el dolor más hondo, más despacio. Pidió ella, con la voz seca y resquebrajada por la sed. «Nos vas a reventar a los dos». Kyle aflojó las riendas apenas lo necesario para darle respiro al animal. «Estamos a unas 10 millas. Van a venir por nosotros. Siempre lo hacen, por gente como tú». Él la miró por encima del hombro. ¿Gente como yo? Un hombre que cree que puede decidir la vida de otros. Kyle no respondió. No había forma de contestar sin darle la razón. Al llegar a la siguiente loma, detuvo el caballo. «Descansaremos un rato». El sitio no era más que unas rocas y un parche de hierba seca. Pero un hilo de agua brotaba al pie de la colina, un milagro raro en ese desierto. Kyle bajó primero y la ayudó a desmontar. Ella trató de resistir, pero las piernas le fallaron y terminó apoyándose en él. «Con calma», susurró él. «No me digas que tenga calma», gruñó ella, apartándose mientras casi tropezaba. Se dejó caer sobre una roca plana. Sus labios estaban partidos, los ojos brillantes con fiebre. «No tenías que salvarme. No lo hice por agradecimiento». «¿Entonces por qué?» Kyle llenó un vaso de lata con agua y se lo pasó. «Bebe antes de quedarte sin voz». Ella observó el vaso como si pudiera estar envenenado. «¿Y cómo sé que no lo está?» «No lo sabes», contestó él, tomando un trago largo delante de ella. «Tendrás que arriesgarte». Lyra dudó, pero al final bebió. El primer sorbo la hizo toser, aunque no dejó de tomar. El agua le corrió por la garganta, por la barbilla, empapándole el vestido roto. Cuando bajó el vaso, ya no parecía un fantasma. Parecía una mujer que volvía poco a poco a sí misma. Kyle se giró y rebuscó en las alforjas. Sacó un pedazo de carne seca, lo partió y le ofreció una mitad. Lyra negó con la cabeza. «Quédatelo tú, no tengo hambre». «Come», respondió Kyle Sunrunner. «Vas a necesitar fuerzas. Te digo que estoy bien». «Claro, segurísimo». Apretó la mandíbula mientras el silencio se estiraba entre ellos, largo como un camino vacío. Un lagarto cruzó las rocas con un sonido seco. A lo lejos, algún trueno murmuró detrás de las nubes, sin acercarse nunca. Por fin, Lyra Thornwind volvió a hablar. «¿Eres apache?» «A medias». Lo imaginaba. Se limpió la boca con el dorso de la mano. «Mi madre contaba historias de tu gente. Decía que podían seguir una sombra y caer sobre un hombre sin hacer ruido. Las historias siempre suenan mejor que la verdad». «¿Y cuál es la verdad entonces?» «Que la mayoría solo queremos que nos dejen en paz». Ella lo observó fijamente. «¿Y tú? ¿Qué quieres ser?» Kyle apartó la mirada. Terminado. La palabra quedó suspendida en el aire, como una piedra que no cae. Siguieron avanzando mientras el sol se hundía, pintando la tierra en tonos de cobre y fuego. El sendero se curvó hacia una cuenca de piedra roja, donde el viento había tallado figuras que parecían rostros gritando hacia el cielo. Los cascos del caballo resonaban como pulsos en la soledad. Al anochecer, Kyle encontró un hueco protegido por mezquites. Descargó a la yegua y encendió un pequeño fuego que soltaba más humo que luz. Lyra se sentó aparte, abrazando sus rodillas, el resplandor temblando sobre su piel. «Puedes descansar», dijo él. «Nadie nos van a encontrar esta noche. Hablas como si estuvieras seguro». «He pasado media vida huyendo. Sé cómo suena la noche cuando es segura». Ella soltó una risa amarga. «¿Y cómo suena la seguridad?» Kyle removió el fuego con un palo. «Como esto». Silencio. «Silencio no es seguridad», negó Lyra. «El silencio es lo que viene antes de algo peor». El viento cambió, trayéndole a Kyle un rastro suave de su olor, lavanda y polvo. Algo antiguo se agitó dentro de él, algo que preferiría mantener dormido.
Tomó su manta y la extendió a unos pasos de ella. Duerme un poco. La voz de Lyra se volvió más leve. Ni siquiera preguntas mi historia. No es asunto mío. Pero me salvaste. Kael levantó la vista. Eso no significa que me quede con el resto. El fuego chasqueó. Ella lo observó a través del humo. Entonces, ¿por qué estás aquí afuera solo? ¿Qué persigues? Un hombre no huye del mundo, a menos que el mundo lo persiga a él. Las manos de Kael se detuvieron sobre las correas de la silla. Tal vez me cansé de atrapar gente que no valía la recompensa. ¿Cazarrecompensas? La palabra salió lenta, cargada de desconfianza. Claro, se te nota. Ya no. ¿Qué cambió? Kael miró el fuego. La luz danzaba en sus ojos como un recuerdo que no quería revivir. Un día le disparé a un hombre que no era el que buscaba. Lyra dejó de respirar. ¿Qué hiciste? Dejé la placa, dejé el pueblo y seguí caminando. El viento traía olor a una lluvia que nunca llegaría. Ella guardó silencio un buen rato. Entonces tú sabes cómo se siente. ¿El qué? Que otros decidan quién eres antes de que puedas abrir la boca. Kael la miró por fin. De verdad la miró. Ya no vio el polvo ni los moretones, sino la orilla rota de una mujer tratando de sostenerse en un mundo que quería arrancarle hasta la dignidad. Por primera vez, dijo su nombre en voz alta. Lyra. Ella se estremeció, como si el sonido le doliera. Duerme, repitió él en tono más suave. Mañana encontraremos un refugio mejor. ¿Y después? Después veremos si la verdad puede sobrevivir a las mentiras. Lyra dejó escapar una risa cansada. Eso es esperanza de tontos. Tal vez. Pero los tontos viven más que los mártires. El fuego se fue apagando, y la noche cayó densa. Los coyotes aullaron desde la cresta, una voz larga y solitaria. Lyra se recostó en la tierra, mirando las estrellas. Sí sueño. Que no sea con ese pueblo. Kael no contestó. Observó las llamas hasta que casi murieron. Luego bajó el sombrero sobre los ojos. Cuando al fin habló, su voz sonó como una oración. Mañana se verá distinto con luz. Siempre se ve distinto. Pero mientras el sueño lo arrastraba, Kael sabía que en aquel país la luz cambiaba poco. Aquí, todo seguía siendo del color del polvo. Los sueños, la sangre y los fantasmas que siguen a un hombre mucho después de que el humo del disparo se disipa. El amanecer llegó pálido y seco, una claridad que no iluminaba nada, solo volvía a mostrar el mundo. Kael despertó con el sonido del caballo bebiendo, su hocico chapoteando en el hilo de agua que habían seguido durante la noche. El aire estaba fresco, pero el calor esperaba detrás del horizonte, agazapado como un depredador. Lyra estaba cerca, con las rodillas al pecho y el cabello suelto, enmarañado por el viento. Había lavado la sangre de sus muñecas en el arroyo, dejando pequeñas nubes rosadas que se perdían con la corriente. Su rostro no revelaba nada. Era la expresión de alguien que ya no tenía lágrimas, pero sí rabia de sobra. Kael Sunrunner sirvió un poco de café de una vieja cafetera abollada. Era débil y amargo, el tipo de bebida que hace un hombre cuando el sabor dejó de importarle hace años. Colocó una taza de lata cerca de ella sin decir palabra. Lyra la miró, luego lo miró a él. ¿Siempre haces café para tus prisioneros? Solo para los que no pienso conservar. Eso le sacó media sonrisa, o quizás solo una sombra de ella. Tomó la taza, bebió, tosió por el amargor, y siguió bebiendo igual. Empacaron en silencio. El sendero descendía desde la cresta rocosa hacia una franja verde en la distancia. El río, ancho y plateado bajo el sol naciente. Kael avanzaba por delante, vigilando la tierra. Estaba vacía, pero en ese país, el vacío nunca era una promesa, solo una pausa. Al mediodía llegaron al río de los sauces, un tramo perezoso bordeado de álamos y sauces llorones.
En la orilla opuesta se alzaba una cabaña vieja, medio cubierta por enredaderas. El techo cedía y la chimenea de piedra ya no echaba humo, pero era refugio. Y en el desierto, un refugio podía hacer la diferencia entre vivir y desaparecer. Kael cruzó primero, con el agua hasta las rodillas, guiando al caballo. Lyra Thornwind lo siguió, sujetándose la falda mientras la corriente le tiraba de las piernas. Al llegar a la cabaña, ella miró alrededor con desconfianza y un toque de curiosidad. ¿Es tuya? Él asintió una vez. No había planeado tener compañía. No estaré aquí mucho tiempo. Ya veremos. Dentro olía a madera vieja y polvo. La luz se filtraba por las rendijas de las contraventanas, dibujando franjas en el suelo. Había pocas cosas. Unas herramientas, una cama enrollada, una estufa, una mesa tosca. Lyra pasó los dedos por el borde de la mesa. ¿Vives así casi siempre? Las cosas son más tranquilas de este modo. Debe ser solitario. Kael dejó su rifle en la esquina. La soledad pesa menos que la culpa. Ella no insistió. En su lugar, encontró un trapo viejo y empezó a limpiar, empujando el polvo hacia la puerta abierta. Kael la observó, cada movimiento medido, como si intentara borrar más que suciedad. Aquella tarde, él salió a cazar junto al río. Cuando volvió, la cabaña ya no parecía la misma. Una lumbre baja en la estufa, mantas sacudidas, y el aire oliendo a hierbas que ella había encontrado entre los matorrales. Lyra estaba sentada junto a la ventana, remendando una manga de su abrigo. «No tenías que hacer eso», dijo Kael, dejando en la mesa los 2 conejos que había atrapado. «Lo sé», respondió sin levantar la vista. «Pero no me gusta estar sin hacer nada». Él comenzó a limpiar la casa afuera. El sonido del cuchillo contra el hueso marcaba un ritmo monótono, casi pacífico. Dentro, ella empezó a tararear una melodía suave, una canción del sur, con palabras en español que él no entendía pero sentía igual. Algo en esa voz atravesó el silencio entre ellos y lo hizo menos áspero. Esa noche comieron juntos por primera vez. Carne asada en la estufa, pan duro ablandado con agua, la clase de comida de quienes dejaron de medir consuelo por el sabor. Cuando terminaron, Lyra se recostó en la silla y suspiró. Creí que no volvería a probar comida. Cain quería matarme de hambre antes de venderme. Decía que así parecería más desesperada. La mandíbula de Kael se tensó. Pagará por eso. Ella lo observó, la luz del fuego bailando en su cara. Hablas como un hombre que aún cree en la justicia. Creo en el equilibrio. La justicia se fue al este con los trenes. Ella sonrió apenas, con los ojos suavizándose. Hablas como un predicador, pero vives como un fantasma. Kael medio sonrió. Los predicadores cobran mejor. Eso le sacó una risa ligera, pequeña, pero verdadera. La primera desde que él la conocía. Los 2 parecieron sorprendidos. Afuera, los sapos comenzaron su canto nocturno. El mundo se volvía lento. El río murmuraba en la oscuridad y el aire olía a tierra mojada y humo de cedro. Kael se apoyó en el marco de la puerta mirando hacia el agua. Deberías quedarte aquí unos días, hasta decidir qué sigue. Lyra dudó. ¿Crees que no me buscarán? Claro que lo harán, pero este lugar es difícil de encontrar si no sabes que existe. Y confías en que no lo contaré. Él se volvió hacia ella, voz baja. Si hubieras querido huir, lo habrías hecho ya. Ella sostuvo su mirada. Tal vez me quedé porque aún no puedo irme. Eso basta como razón. Lyra bajó la vista entrelazando las manos. No sé qué se supone que debo hacer ahora. Antes tenía planes, quizá una escuelita, enseñar a los niños a leer. La voz de Lyra Thornwind tembló un poco, pero no se quebró. Miguel, mi esposo, quería eso. Decía que la educación hace libres a las personas. Kael Sunrunner asintió despacio. A veces solo les enseña cómo se ven las cadenas. Lyra lo observó largo rato.
Hablas como un hombre con el doble de tus años. Kyle sonrió sin alegría. La vida se ha hecho larga. La noche se espesó. Lyra armó una pequeña cama en el rincón con las mantas que él le había dado, mientras Kyle se acomodó cerca de la puerta, el arma al alcance de la mano. El fuego tiñó las paredes de un ámbar suave. Antes de dormirse, ella murmuró: «Gracias, Kyle, por no hacer demasiadas preguntas». Él respondió desde la oscuridad: «Tal vez solo espero a que estés lista para contarlas». No hubo más palabras, solo el murmullo constante del río afuera, paciente como siempre. Por primera vez en mucho tiempo, Kyle sintió como el peso en su pecho se aflojaba. No desapareció, solo cedió, como una tormenta que se marcha sin prometer calma. Y en esa media quietud, los dos se deslizaron hacia el sueño. Un cazarrecompensas sin recompensa, una mujer a la que le habían quitado hasta el nombre. Ambos fingiendo que las paredes viejas de aquella cabaña podían detener al mundo por una noche más. La lluvia llegó sin aviso. Se descolgó de las colinas del oeste como humo gris, tragándose el cielo entero. El primer golpe contra el techo resonó hueco, luego otro y otro, hasta convertirse en un tambor interminable que llenó el mundo. Kyle estaba en la entrada, viendo cómo la tormenta desdibujaba los árboles hasta volverlos fantasmas temblorosos. El río había crecido, oscuro y violento. Dentro, el fuego siseaba cada vez que el viento se filtraba por las rendijas de las contraventanas. Lyra permanecía junto a la ventana, la barbilla sobre las rodillas, observando las hileras de agua. «Es extraño», susurró. «Puede llover así de fuerte y aún así sentirse en paz». «Aquí la lluvia significa que vivimos una semana más», dijo Kyle. «Pues me quedo con toda la paz que pueda encontrar». Sonrió apenas. «Hablas como un hombre que ya ha visto demasiadas tormentas, tal vez demasiados tipos de ellas». Un relámpago rajó el horizonte. Por un instante, la cabaña quedó iluminada de blanco, revelando cada grieta de las paredes y cada cicatriz en sus rostros. Después, la oscuridad volvió, más densa que antes. Kyle revisó la olla sobre la estufa. El aroma del guiso de conejo llenaba el cuarto. Terroso, sencillo, pero tibio. Sirvió un poco en un cuenco de lata y se lo pasó a ella. «Come antes de que se enfríe». Los dedos de Lyra rozaron los suyos apenas un segundo. «Me tratas como invitada. Te comportas como una. He sido prisionera tanto tiempo que ya casi no sé cuál es la diferencia». La lluvia se intensificó, miles de manos golpeando el techo. Comieron en silencio, un silencio que no apretaba, solo esperaba. Cuando Lyra terminó, dejó el cuenco a un lado. «Cuando era niña, mi madre decía que la lluvia era Dios lavando el mundo». Miró sus muñecas heridas. «Parece que el mundo necesita más limpieza de la que puede dar una tormenta». Kyle se recostó contra la pared, bajando un poco el sombrero. «A lo mejor Dios deja el trabajo sucio a gente como nosotros». «¿Forajidos y viudas?» «En nuestros días buenos». Lyra soltó una risa suave y cansada. «Eres imposible, Kyle Sunrunner». Él la miró. De verdad la miró. La luz del fuego le dibujaba oro en la mejilla y sombras suaves bajo los ojos. Por primera vez desde Santa Rosalia, ella no parecía asustada. «Lo extrañas», dijo él. Ella asintió una vez, cada día. Pero ahora menos con odio, más con recuerdo. ¿Eso está mal? No, eso es vivir. El silencio volvió, acompañado del trueno que rodaba por las colinas. Dentro, la cabaña parecía más pequeña, no por las paredes, sino por lo que estaba creciendo en el espacio entre ellos. Lyra se levantó y caminó hacia la puerta, donde Kyle seguía de pie. La luz del fuego la delineó, como si un fantasma volviera a tener cuerpo. ¿Alguna vez piensas en irte de aquí? Cada mañana. ¿Y aún así te quedas? Kyle esbozó media sonrisa. Cada anochecer.
¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden dejar atrás. Lo mejor que puedes hacer es levantar una cerca a su alrededor. Ella lo miró, frágil y firme al mismo tiempo. ¿Y yo? ¿Soy parte de tu cerca ahora? Él sostuvo su mirada. La pregunta le ardió en el pecho. Eres la puerta que no puedo cerrar. Por un momento ninguno respiró. La tormenta rugió más fuerte, como un mar golpeando una isla frágil de madera y luz. Lyra Thornwind se acercó despacio. Levantó la mano y rozó la cicatriz que recorría la mandíbula de Kyle Sunrunner. «Hablas como si tuvieras 80 años», murmuró. «Pero cuando sonríes, pareces más joven». «Olvidé cómo hacerlo», dijo él. «Entonces recuérdalo». Y ella lo besó. No fue un beso suave, salió roto, urgente, nacido de semanas de silencios y heridas. Después se volvió más lento, más humano, como si ambos volvieran a respirar. Cuando se separaron, el sonido de la lluvia llenó los huecos donde no cabían palabras. Ella dejó la frente apoyada en su pecho, escuchando ese latido firme. «No sé qué significa esto», susurró. «Yo tampoco. Debería importarme más». «Pues no lo pienses», murmuró él. «No esta noche». Permanecieron así largo rato, envueltos por la tormenta. El aire olía a tierra mojada y humo. No era un amor que arreglara nada. Era un amor que hacía que sobrevivir doliera un poco menos. Más tarde, cuando la lluvia cedió, se sentaron en el porche envueltos en una manta. El mundo brillaba plateado entre la neblina, y las ranas cantaban junto al río. Lyra se apoyó en él, su mano sobre la de Kyle. «En el pueblo», dijo. «Pensaba que eras de esos hombres que salvan mujeres para sentir las suyas». «¿Y ahora?» «Ahora creo que las salvas porque no sabes salvarte tú mismo». Kyle miró hacia el horizonte, donde las nubes se abrían dejando pasar tiras delgadas de estrellas. «Tal vez», dijo. «Pero eres la primera que no huyó cuando lo intenté». Ella levantó la vista. «Quizá estoy demasiado cansada para correr». Él sonrió apenas. «O demasiado lista para hacerlo». Un relámpago cruzó lejos, ya solo la sombra del temporal. El techo seguía goteando, cada gota un latido suave contra la tierra. Lyra cerró los ojos. «Cuando despierte mañana», murmuró, «no dejes que esto parezca un error». Kyle la observó, su rostro al fin tranquilo. «Si lo parece», dijo, «culparemos a la lluvia». Ella rió bajito, cálida, y se acurrucó más. El río continuó su historia interminable, una que ninguno de los dos entendía del todo, pero en la que ambos creyeron por un momento. Y en ese pedazo prestado de noche, quedaron suspendidos dos almas gastadas, encontrando en el otro no redención, no promesas, sino algo más callado y raro. El sonido de la lluvia en el techo y el primer y frágil sabor de pertenecer. Los días tras la tormenta fueron benévolos. El aire olía a pino y tierra húmeda. Las flores silvestres brotaban como milagros pequeños. Por primera vez en años, Kyle Sunrunner pensó que la paz podía aguantar. Cazaba al amanecer junto al río, dejando huellas quietas en el barro blando. Lyra cuidaba la cabaña, remendaba ropa, barría, tarareaba canciones mitad en español, mitad en recuerdos. Por las noches cenaban junto al fuego, compartiendo historias de vidas que ya parecían sueños ajenos. Pero incluso la paz tiene pasos, y una mañana él los oyó. Empezó con el eco de cascos en la loma lejana, un ritmo lento, el tipo de paso que llevan los hombres cuando buscan algo. Kyle estaba junto al agua, reparando una red. Se quedó inmóvil, el hilo tensándose entre sus dedos. Entre los álamos vio un destello en el sol, unos prismáticos o un cañón de rifle. El estómago se le heló. Cuando llegó a la cabaña, Lyra estaba colgando ropa mojada. Él la tomó del brazo, firme pero sin dañarla. «Lyra, adentro». Sus ojos se agrandaron.
¿Qué pasa? Jinetes. 4. Quizá 5. El color huyó de su rostro. ¿Silas Kane? Entraron. Kyle cerró la puerta, revisó el rifle y se colocó junto a la ventana. Una línea de polvo se levantaba a lo lejos, 4 hombres avanzando en fila. El de adelante llevaba un abrigo oscuro que brillaba como aceite. «Nos encontró», murmuró Lyra detrás de él. Kyle no apartó la vista. Hombres como él siempre lo hacen. Ella apretó el borde de la mesa. «Tenemos que irnos». «¿A dónde?» «Todo camino es campo abierto. Nos alcanzarían antes del atardecer». «Entonces, ¿qué hacemos?» Él se volvió al fin, los ojos cansados pero firmes. «Esperar». «¿Y cuando lleguen?» «Lo terminamos». Ella negó. «No quiero más sangre». «Ni yo». Pero Silas Kane dejó la suya siguiéndonos. Fuera, el viento traía olor a polvo y metal. El cielo se oscureció aunque aún era mediodía. Kyle cargó el rifle y guardó cartuchos extra en el cinturón. Si pasa algo, sales por atrás. Sigues el río hacia el sur. Hay una misión a 2 millas. El dermato sabrá qué hacer. No pienso dejarte. Lo harás si te lo ordeno. Lyra Thornwind dio un paso más, la mirada encendida. Pasé demasiados años dejando que otros hombres decidieran por mí. No voy a empezar otra vez. Ni siquiera contigo. Por un instante, el silencio pesó como plomo. Entonces Kyle Sunrunner asintió despacio, casi sonriendo. «Terca», murmuró. «Aunque solo cuando hay razones». La observó de verdad. Y algo parecido al orgullo suavizó la línea dura de su mandíbula. «Entonces quédate agachada», dijo finalmente. A media tarde, los jinetes cruzaron el río con todo su peso. Caballos sudados, espuma en las bocas. Silas Kane los encabezaba, su abrigo negro pegado al polvo, el rostro tenso de ira y whisky viejo. Kyle observó desde el umbral mientras desmontaban. Kane gritó: «Redon, sé que estás ahí dentro. Vine por lo que es mío». Lyra se tensó a su lado. «Nunca fui suya», murmuró. Kyle avanzó hasta el porche, rifle en mano, aunque sin apuntar. «Aquí no tienes ningún derecho, Kane». El hombre soltó una risa hueca. «¿Crees que jugar a granjero te hace honrado? Me robaste». «No puedes robar lo que nunca te perteneció». Los ojos de Kane brillaron con un filo enfermizo. «La ley dice otra cosa». Kyle bajó un escalón. «La ley te siguió al infierno hace mucho tiempo». El aire entre ambos se volvió tenso, casi sólido. Los hombres detrás de Kane se movieron inquietos, uno con pinta de pistolero, otro hambriento de monedas. Kane hizo un gesto brusco. «Sáquenla, lo arreglamos aquí». Kyle respondió: «Ella no es algo que se arregle». Kane sonrió, mostrando dientes sucios. «Entonces quizás la tome como debía hacerlo la primera vez». No alcanzó a terminar. Kyle levantó el rifle. El disparo partió el aire. Uno de los hombres de Kane cayó de inmediato, y la colina devolvió el eco. Los demás corrieron a cubrirse. Estalló el tiroteo, duro como un trueno sobre el murmullo del río. Astillas saltaron del poste del porche. Kyle disparó 2 veces más, rápido y certero, y otro hombre cayó. Luego, silencio. Un silencio vibrante, con olor a pólvora. Dentro, Lyra estaba agachada tras la mesa, temblando. El revólver que Kyle le había dado apretado entre las manos. El humo del rifle flotaba en la puerta como neblina. Cuando Kyle se volvió, ella vio sangre en su manga. «¿Estás herido?» «Es un rasguño», dijo él, aunque su mandíbula delataba el dolor. Afuera, Kane rugió, ronco de furia. «¿Vas a colgar por esto, Redon?» Kyle salió al descubierto, rifle firme. «Tú primero». Kane disparó a ciegas. La bala de Kyle lo alcanzó en la pierna, haciéndolo girar y caer al barro. Su pistola cayó lejos. Los demás hombres huyeron, caballos rompiendo el matorral,
dejando solamente los insultos de Cain y la voz tranquila del río respondiendo. Kael caminó hacia él, despacio, el rifle ya bajo. Cain arañaba la tierra. Me hiciste ver como un idiota. Lyra salió entonces de la cabaña, temblando, pero erguida. Tú solito te lo ganaste, Silas. Él levantó la vista, ojos estrechos. Crees que eres libre. Siempre serás lo que yo diga. Kael se agachó a su lado. Hoy no. Lo golpeó una vez, firme, lo justo para callarlo. Luego le ató las manos con la misma cuerda que alguna vez ató a Lyra. Esa tarde, Kael entregó a Cain a una patrulla de marshals federales que viajaba hacia el este. Se llevaron al prisionero sin preguntas. Sus crímenes ya habían corrido de boca en boca. Cuando los hombres de la ley partieron con Cain encadenado, el aire alrededor de la cabaña pareció soltar un suspiro. Lyra estaba junto al río, brazos cruzados, mirando cómo el cielo se teñía de violeta. Se acabó, dijo. Kael se puso a su lado, ojos en la corriente. Para él quizá, para nosotros también. Él tardó en responder. El viento movió el cabello de Lyra contra su hombro. A veces terminar algo solo abre el comienzo de otra cosa, dijo por fin. Ella lo miró, la mirada suave pero decidida. Tal vez eso sea lo primero que ya no me da miedo. Kael asintió, viendo cómo el agua se llevaba las cenizas del día. El río brillaba con la última luz, y por primera vez el sonido no era prestado, ni frágil. Era paz, ganada. La mañana siguiente, amaneció dorada sobre el río de los sauces. El aire tenía esa calma de principios de otoño. Un silencio entre estaciones como si la tierra respirara despacio. Kael estaba en los escalones del porche, una taza de café enfriándose entre sus manos, observando al niño junto al agua. El pequeño, descalzo, de 6 años, cabello oscuro y piel tostada como la de su madre, construía un fuerte con piedras y troncos, tarareando la misma melodía que Lyra solía cantar cuando pensaba que nadie escuchaba. Cuidadito con la orilla, llamó Kael. El niño alzó la vista sonriendo con los ojos brillantes. Ya lo sé, pa. La risa de Lyra Thornwind llegó desde la puerta, ligera como una brisa. Él entiende mejor que tú cuando eras joven. Salió de la casa, limpiándose harina del delantal. El sol atrapó su cabello y lo volvió del color del cobre dulce. Se colocó detrás de Kael Sunrunner, dejando suavemente una mano sobre su hombro. Él alzó la mano y la cubrió con la suya. Es intrépido, dijo Kael. Eso lo sacó de ti. Y terco, añadió ella. Eso es todo tuyo. Ambos sonrieron. Esa sonrisa que guarda demasiados recuerdos para una sola mañana. Abajo, junto al agua, Taro Sunrunner se agachó y lanzó una piedra plana por la superficie. La piedra saltó 3 veces antes de hundirse. La risa del niño cruzó el río, limpia, sin cargas. Lyra se sentó junto a Kael, acomodando la falda bajo sus rodillas. Cuesta creer que ya pasaron 7 años desde Santa Rosalía. Él asintió, mirando al niño. Se siente más como si hubiese sido la vida de otro hombre. Quizá lo fue, susurró ella, apoyándose en su costado. Lo que has construido ahora es distinto. Kael miró alrededor. La pequeña escuelita pintada de blanco, el maizal moviéndose con la brisa, el humo tibio de la chimenea del desayuno. Nunca pensé que podría hacer algo que durara. Hiciste más que eso, respondió ella. Hiciste que algo creciera. Él volteó la mano y dejó que sus dedos rozaran los de ella. El viento corrió amable entre los sauces, y un halcón gritó desde la loma. El mundo estaba callado, ¿sí? Pero era un silencio de paz, no de vacío. Cuando el niño se cansó de jugar, subió la pendiente corriendo, las botas pequeñas levantando polvo. ¡Mamá, mira! Extendió una piedra lisa con forma de corazón. Te la encontré. Lyra la tomó, cubriendo sus manitas. Es preciosa, dijo besándole la frente. La pondré en la ventana. Kael despeinó al niño.
Algún día encontrarás una para alguien más. Pero no se la des a cualquiera. El niño frunció el ceño con una seriedad fingida. ¿Y cómo sabré quién es la persona correcta? Kyle miró a Lyra, luego al pequeño. Lo sabrás, dijo. Será quien haga que el mundo te quepa en el pecho. El niño se quedó pensativo un segundo. Luego soltó una sonrisa grande y salió corriendo hacia el campo, persiguiendo libélulas. Lyra lo miró alejarse, los ojos suaves. «Camina igual que tú». «Pobre chamaco», bromeó Kyle y ella rió, apoyando la cabeza en su hombro. Se quedaron así, sin decir nada. El río brillaba como vidrio derretido. La risa del niño subía y bajaba con el viento. Al fin, Lyra habló. ¿Alguna vez piensas en lo que costó llegar hasta aquí? Cada día, dijo Kyle. Pero dejé de contar la deuda. Ella lo miró de lado, la boca dibujando una línea dulce. ¿Quieres decir que ya crees que mereces esto? Creo que lo pagamos, respondió él, con todo lo que teníamos. Ella apretó su mano. Entonces valió la pena. Vieron a Taro trepar un tronco caído, brazos abiertos como alas. Por un instante, contra el cielo azul, parecía que podía volar. A Kyle le dolió algo por dentro, pero al mismo tiempo todo encajó. Una paz imperfecta, pero real. La paz que llega solo cuando uno deja de huir. Él giró hacia Lyra. ¿Extrañas el camino? Ni una sola vez, respondió ella. Todos los caminos terminaban aquí. Kyle sonrió. Supongo que el mapa siempre tuvo razón. Lyra soltó una risa baja y apartó un mechón de la cara. ¿Aún guardas esa vieja brújula? Kyle sacó del bolsillo una brújula con el cristal roto. La aguja, oxidada, giraba hacia el río. Ya no apunta al norte, dijo. Apunta a casa. Lyra la tomó con cuidado, viendo la aguja temblorosa. Casa, repitió. Me gusta cómo suena. El sol bajó, pintando el mundo de cobre y oro. Kyle y Lyra se quedaron allí, juntos, mirando al niño correr detrás de la luz cambiante sobre el agua. Nadie recordaba ya el nombre de Silas Kane. A nadie le importaban viejos pecados, ni viejas cadenas. Kyle rodeó los hombros de Lyra con su brazo. «Tiene tu fuego», dijo él. «Y tu corazón», respondió ella. Se quedaron hasta que el cielo se encendió y luego se apagó, hasta que los grillos comenzaron su canto nocturno. Cuando Taro regresó corriendo, jadeando y feliz, Kyle lo alzó en brazos. «Pa», dijo el niño. «¿Qué significa misericordia?» Kyle miró a Lyra, luego al pequeño. «Es lo que pasa cuando dejas de llevar la cuenta», respondió. El niño asintió, como si lo entendiera todo, y abrazó el cuello de su padre. Lyra les acarició la mejilla a los dos, los ojos brillando en el crepúsculo. «Entonces esto», susurró, «es su misericordia». Los tres se quedaron allí, en la luz que se apagaba, el río murmurando su historia eterna. Y mientras las estrellas aparecían una por una, pacientes y antiguas, Kyle Sunrunner comprendió al fin que la misericordia tiene un precio. Pero algunos precios vale la pena pagarlos 2 veces. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.